tenemos. ¿Qué pasa? Acá tenemos el cliente o no. Bien, vamos a el método en GeoInit, vamos a ver qué tiene eso. Console.long client this.client. Si vamos a ver qué contiene ese objeto cliente. ¿Sí? Bueno, acá no se muestra nada, vamos a inspeccionar. Vamos a la consola y fíjense que lanza todo aquí. Bien, no se puede leer la propiedad firstName. ¿Pero por qué si yo la puse bien? Acá tengo el objeto. Si yo sé que el objeto tiene un atributo y aquí estamos bindeando el objeto con el atributo nombre y el apellido aquí. Dice que no está reconociendo esto. Bien, ¿por qué no estará reconociendo? Porque está recibiendo un valor indefinido, o sea que no tiene un valor. Vamos a instanciar el objeto new client, vamos a ver si se soluciona con eso. Molesta probar. Bien, ahí ya no aparece. Bien. Bien, entonces hay que instanciar el objeto. Aquí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, tenemos un cliente. Nada más. ¿Dónde lo estamos llamando? Aquí en el este componente app component. Sí, estamos haciendo la llamada aquí. Ahora lo que vamos a hacer es intentar que el objeto que tenemos aquí donde está en componente A, cuando yo presione el botón agregar, o sea, este botón agregar, que me muestre un mensajito así para ver si el objeto tiene los datos que yo quiero. Bien, entonces para esto vamos a ir al botón agregar, ya tenemos la clase que tiene, vamos a ir al evento click y vamos a agregar un método. Yo lo puedo poner, bueno, add cliente le pongo, paréntesis los parámetros que necesita. Bien, add cliente, se vienen acá en el TS, vamos a definir un nuevo método con el mismo nombre, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? El add cliente. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a hacer que nos muestre el objeto nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene el objeto? Vamos a cortar esto de aquí, vamos a poner aquí. Bueno, acá me sale error, no es error, sino que es te está avisando nomás TS-link, ¿sí? La sintaxis. Guardamos. Vamos a ver, una vez que yo apretee el botón, quiero que me muestre lo que contenga el objeto cliente. Todo el objeto cliente. Bueno, entonces vamos aquí, Cristian. Sí, le damos a agregar y fíjense, acá tenemos el objeto. Bien, con sus dos atributos ya cargados. Ahora si cambié algo de aquí, le voy a agregar y ya tiene un nuevo valor. Bien, entonces está cargando bien los datos. También pueden mostrar uno de los campos nada más para probar. ¿Sí? ¿Vieron? Se está mostrando solamente el nombre. Bien, a ver, acá tenemos, ¿dónde estamos? Bien, entonces ya vimos que se carga nuestro cliente. Bien, cuando presionamos ahí. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo este componente A. Yo quiero que este dato, este cliente, se traslade al otro componente, que sería mi app, componente app. ¿Cómo haría para que llegue aquí? O sea, lo maneje en el TypeScript de este. ¿Cómo haría para usarlo? En este caso yo tengo acá, yo sé que en este componente está dentro el componente A. Entonces, ¿quién es el padre? El padre va a ser el app. El hijo va a ser el componente A. Yo quiero que ese cliente que está en el otro componente llegue a este, para que lo pueda manejar aquí en el TS. Bien, ¿cómo hacemos? Tendríamos que mandarlo desde aquí hasta aquí, ¿o no? Desde el hijo hacia el padre. Entonces vamos a usar el decorador. En este caso tenemos que mandarlo desde aquí hacia allá, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a usar el decorador output. Bien, con output nos permite mandar un evento, una variable, un objeto, una lista
desde un componente hijo hacia un componente padre. Bien, entonces agregamos aquí el output para poder trabajar. Y también lo que vamos a agregar es el componente que lo había dicho. Acá tenemos el output. Creo que se llamaba event emitter. ¿Sí? ¿Qué pasó? Event emitter. Bien, me dice que falta un espacio. Ahí está. Bien, con este output y el event emitter me permite a mí enviar un evento, ¿sí? Un objeto hacia otro componente. Para eso tendremos que crear una variable. Vamos a poner el decorador output. Ahí no aparece entre paréntesis. Podemos ponerle un alias. En este caso no se le vamos a dar a ninguno. Y vamos a decir que este que emite, este es como que una variable que va a emitir, digamos, algo. Le vamos a poner que se llame client emit. Client emit. Dos puntos, va a ser de tipo event emitter. Y bueno, que sea con parámetro cualquiera. Un any. Un any igual, o sea, instanciarlo, new event any. Sí, ahí está. Bien, ya tenemos con esta variable que tenemos aquí de tipo de salida, podemos emitir lo que nosotros queramos desde aquí. ¿Sí? En cuanto a objetos, listas o datos. Bien, entonces yo cuando apretaba en el botón aquí, en el agregar, se abría ¿qué? Este método. Y este, bueno, en este caso mostrado por consola. ¿Qué tal si este objeto client, que es el objeto client, lo mandamos a través de este emitidor? Entonces vamos a decir, vamos a utilizar this.clientEmitter, vamos a usar su método emit, ¿sí? Que me va a permitir enviar ese dato. ¿Qué quiero enviar yo? Al cliente. Vamos a enviar al cliente completo que ya tiene cargado todos los datos. Entonces this.client, enviamos a este cliente. Bien, entonces ya enviamos a este objeto. ¿Cómo hacemos para que lo reciba aquí? En el componente padre. Primero, ¿desde dónde yo envié? Desde el componente A. Entonces en su selector, donde yo hice la llamada, aquí vamos a poner el nombre de la variable por la cual se envió. ¿Cuál es el nombre de la variable que está emitiendo? Client emit. Entonces, esto lo vamos a copiar. Lo venimos acá, lo pegamos aquí. Fíjense, en el decorador, en el selector. Vamos a copiarla, vamos a encerrarla entre paréntesis para que sea un evento, propiedad de evento. Igual, y vamos a poner entre comillas dobles, vamos a definir un método. ¿Cómo le podemos poner? A ver. Le ponemos getClient. Sí, un método getClient. Entre paréntesis tenemos que capturar el evento que me mandó por esta variable. Acuérdense que se mandaba un objeto o no. Por acá entonces yo estaría recibiendo un objeto ya aquí. Sí, en este componente. Entonces vamos a poner signo de pesos event. Bien, para capturar el evento que se ha emitido. Este método getClient tiene que estar definido en este TS, en este componente. Bien, lo vamos a crear, paréntesis, paréntesis. Ahí tenemos el método, pero tengan cuidado aquí. Si esto te emite algo, va a pasar por aquí, por este parámetro, que es el evento. Bien, entonces aquí necesitamos aclarar qué parámetro está llegando. ¿Qué está llegando de allá? ¿Qué estábamos enviando? Un objeto de tipo client, ¿o no? ¿Es un cliente o no? Un objeto cliente. Bien, entonces aquí en este método vamos a aclarar que va a llegar un cliente. Entonces vamos a poner client, que va a ser la variable, y luego el tipo, que sería un cliente. Sí, un cliente. Pero acá no me está referenciando porque no tenemos referenciado al cliente. Sí, al modelo. Fíjense, acá vamos a importar dónde está la clase cliente. Y aquí aparece. Bien, entonces está llegando este cliente. Client se llama.
Bien, vamos a ver, vamos a probar si llegó o no. Console.long, vamos a decir el cliente que llegó es 2. Sí, para probar nomás. Con los console.long vamos a probar para ver si está llegando o no. Y vamos a mostrar cliente. Sí, este parámetro que llegó un cliente, bueno, ese cliente que venga y se muestre. Primero el cartelito y luego el cliente que llegó. Sí, con su nombre y apellido. Bien, vamos a probar eso. Bien, vamos a decir, bueno, este es el componente hijo, vamos a poner Chris Ballesteros, lo vamos a agregar y ahí está. El cliente que se había enviado, fíjense, del componente A, era eso, lo mostrábamos, ¿se acuerdan? Cuando presiono el botón, se emite. Ese pasa al componente padre. El cliente que llegó es, y fíjense que llegó bien el cliente, ahora está en el app component, o sea, como que mandó esto al otro componente, ¿sí? Entonces ya lo tenemos para trabajar en el otro componente. Bien. Ahora, aquí, a ver, en esta parte lo que vamos a hacer. Bien, aquí, como ya llegó el cliente, este cliente tiene que ser agregado a una lista. Para esto vamos a crear dentro de este componente padre, vamos a crear una lista de objetos. Bien, esto lo vamos a poner aquí. First name. Bien, creo que copié mal. A ver. Ahí está. Bien, este lo vamos a poner abajo. Este va a ser el primer objeto que tengo en la lista. Sí. Bien, acá me dice que dejo una línea. Ya está. Acá tenemos una lista de clientes. Creamos una variable constante clients. Bien. Aquí. Entonces vamos a definir una variable donde estén todos los clientes. La variable se va a llamar, le vamos a poner clients, plural. Que va a ser de tipo client, que va a ser un vector. Igual y que va a contener toda esta lista de constantes. Esta constante. Donde tenemos a los objetos que creamos. Bien, por lo menos 3 objetos que creamos aquí. Bien, aquí ya tenemos la lista clients. Este cliente que trajimos del componente A lo tendremos que agregar a esta lista. Si tiene 3 tendríamos 4 o no. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bien, en este caso vamos a cambiar el nombre de la variable, así para que no haya problema. Cli lo vamos a poner, entonces tiene que mostrar Cli, que era el cliente que recibimos. Bien, para agregar el cliente a la lista, que ya tenemos, la lista se llama clients, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente código. Aquí. Bien, lo primero que todo bueno, lo que hacíamos era mostrar nada más si llegó correctamente. ¿Sí? Si llegaba correctamente, entonces lo podemos borrar tranquilamente. Luego creaba un let, ¿sí? Una variable cliente auxiliar, que va a ser un vector de clientes vacío. Luego vamos a guardar este parámetro en una variable, o sea, en un objeto. Acá ya recibí el cliente, lo voy a guardar en un objeto para mantenerlo aquí, dentro de este componente padre. Para esto voy y me creo aquí una variable client. Client, 2 puntos de tipo cliente. ¿Sí? Ahí está. Entonces en esta variable que yo tengo dentro de este componente guardo eso que me vino como parámetro. Ya tengo el cliente copiado aquí. Bueno, el cliente se recibió era esto. Bueno, entonces ya lo podemos borrar tranquilamente. ¿Sí? Acá mostramos el cliente para ver si se cargó tranquilamente en este objeto. Luego vamos a preguntar si la lista de clientes. Bien, si su lista está vacía, por ejemplo en caso que no tenga nada en la lista, vamos a decir que a este cliente, que recién lo tenemos aquí en client, en su parte de ID le vamos a dar un ID de 1, que sea el primer cliente que tengamos en la lista. Acuérdense, en
En nuestro caso, él no tiene ID, por lo tanto nosotros tenemos que generar un ID de forma de simular eso.